Hermanos y hermanas en Cristo, existe una práctica diaria, sencilla, pero profundamente olvidada, que la mayoría de las personas descuida. No es un ritual mágico, ni una fórmula secreta. Es un acto de fe consciente, una decisión de vigilancia interior que San Benito, el gran padre del monacato occidental, consideraba su primera y más esencial línea de defensa. Este video trata de la práctica benedictina de la vigilancia del corazón. El punto central es este. San Benito enseñaba que la batalla espiritual comienza y se gana no en eventos dramáticos, sino en el silencio de nuestros pensamientos, en la portería de nuestra mente. La mayoría ignora este principio, concentrándose solo en oraciones exteriores o símbolos, mientras deja la puerta interior, la mente, desguarnecida y vulnerable. Las consecuencias son reales. Sin esta vigilancia, todas las demás prácticas, la señal de la cruz, los salmos, la obediencia, pierden su fuerza y su raíz. El alma permanece expuesta. Según la regla de San Benito y los relatos de sus primeros biógrafos, como San Gregorio Magno, la vida espiritual se compara a una fortaleza. Y la primera regla de seguridad de una fortaleza es: vigile la puerta. Para San Benito, la puerta es nuestro propio corazón, la sede de los pensamientos y las intenciones. Lo que la mayoría hace mal es creer que la protección espiritual es algo que se adquiere solo en el exterior, a través de objetos u oraciones recitadas de forma mecánica, sin la correspondiente guardia de la mente. Ignoran que el enemigo, según la tradición espiritual, primero lanza una sugestión en el pensamiento. Si esa sugerencia es acogida, se convierte en deleite. Si se deleita, se convierte en consentimiento. La vigilancia benedictina actúa precisamente en esta primera etapa, en el origen del pensamiento. Es una práctica de intercepción espiritual. San Benito fundamentaba esta práctica en la propia Sagrada Escritura. En el libro de los Proverbios está escrito: «Sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida». Y el propio Cristo advirtió en el Evangelio: «Velad y orad, para que no entréis en tentación». La tradición monástica, heredada de los padres del desierto como San Antonio, absorbió esta enseñanza y la transformó en método. En la regla de San Benito, este método está tejido en todo el entramado de la vida diaria, pero se ordena explícitamente en el capítulo sobre la observancia de la Cuaresma, donde se dice que debemos negarnos a nosotros mismos los malos deseos. Esto solo es posible con una atención constante. ¿Cómo se vivía esta vigilancia en el día a día de un monje benedictino? Era una actitud continua, una custodia cordis, guarda del corazón. El monje era instruido para practicar la meditación asidua de la ley de Dios, no como un estudio intelectual, sino como un filtro para sus pensamientos. Toda idea, toda imaginación, todo recuerdo que surgiera en su mente era inmediatamente confrontado con la palabra de Dios. Un pensamiento de ira, inmediatamente recurría mentalmente al versículo: «Deja la ira, abandona el furor». Un pensamiento de juicio hacia el hermano, inmediatamente venía a la mente: «No juzguéis y no seréis juzgados». Esta no era una batalla de fuerza bruta, sino de sustitución. El mal no se combatía solo con un no, sino con un sí más fuerte, el sí de la verdad. Los escritos de la tradición benedictina indican que este era el trabajo más arduo del monje, el trabajo interior, invisible, en la fragua de los propios pensamientos. ¿Por qué se considera esta práctica una forma de protección? Por una razón doctrinal clara. Nadie puede ser forzado a pecar exteriormente si primero no consintió interiormente. La vigilancia del corazón corta el mal de raíz. Es la defensa más proactiva posible. Un castillo con murallas altísimas y soldados valientes es inútil si el portero deja entrar al enemigo disfrazado por la puerta principal. San Benito enseñaba que el alma negligente es exactamente así, fortificada por exterioridades, pero con la portería del intelecto y de la voluntad abierta a cualquier sugerencia. La práctica de la vigilancia transforma al monje
y a todo cristiano que la adopta, en su propio portero discerniendo a la luz de la fe lo que entra y lo que debe ser rechazado. Según las enseñanzas de San Benito, esta era la aplicación práctica del consejo de San Pablo: tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada de la palabra se maneja primero en la mente. Sin esta base de vigilancia interior, las otras prácticas de protección espiritual, tan asociadas a San Benito, pierden su contexto y potencia. Se convierten, en el peor de los casos, en superstición. Es por eso que la señal de la cruz, la oración litúrgica, el Salmo 91 y la obediencia, que abordaremos en detalle, no son actos aislados. Son expresiones poderosas y canalizadoras de esta vigilancia constante. La señal de la cruz, hecha con fe, es la ratificación física de una decisión interior de pertenecer a Cristo y rechazar el mal. La oración litúrgica constante estructura el día en torno a Dios, impidiendo que la mente vague por territorios peligrosos. El Salmo 91 es la verbalización confiada de la protección divina que se pide y en la cual se cree. La obediencia es la rendición de la propia voluntad desordenada, fuente de tantas brechas interiores, a una guía segura, el abad, la regla, que representan la voluntad de Dios. Los biógrafos relatan que la propia vida de San Benito fue un testimonio de esta vigilancia. Se cuenta que, cuando fue tentado por una fuerte tentación carnal, se arrojó desnudo en un espinar para dominar, mediante el sufrimiento físico exterior, la pasión interior que ya había discernido y combatido en la mente. El acto extremo fue precedido por el acto interior de vigilancia y rechazo. En otra ocasión, cuando un mal espíritu se le apareció bajo la forma de un pájaro negro, Benito simplemente lo apartó con la señal de la cruz. El acto exterior fue eficaz, porque brotó de un alma habituada a guardarse interiormente. La tradición espiritual es unánime. La autoridad sobre los espíritus malignos nace de un alma que primero ejerce autoridad sobre sí misma. Por lo tanto, la primera y más fundamental práctica de protección espiritual, según San Benito, no es algo que usted tiene, sino algo que usted es, un vigilante, un guardia atento de las puertas de su propia alma. Es de esta postura interior que brotan, con poder auténtico, los gestos y oraciones que veremos a continuación. Sin esta base, todo lo demás es como construir una casa sobre la arena. Con ella, usted comienza a construir sobre la roca, y de esta roca de la vigilancia interior se alza el primer baluarte visible, la señal de la cruz hecha con fe. Muchos cristianos hacen esta santa señal. La mayoría la hace de forma rápida, mecánica, casi supersticiosa, como un hábito vacío o un gesto cultural. Lo que ignoran es que, para San Benito, y en la tradición que heredó, la señal de la cruz era una profesión de fe armada, un acto de toma de posesión y una declaración de guerra espiritual. Hacerla sin atención, sin intención, es como blandir una espada desenvainada sin apuntar, o peor, blandir una espada de madera en una batalla real. Las consecuencias son la ineficacia espiritual y la pérdida de una gracia poderosa y cotidiana. Según los escritos de los padres de la Iglesia, como San Cirilo de Jerusalén y Tertuliano, la señal de la cruz es una invocación del nombre más poderoso que existe, el nombre de Jesucristo, crucificado y resucitado. San Benito, sumergido en esta tradición, integró este signo no como un mero ritual de inicio y fin de oraciones, sino como una herramienta continua de defensa y consagración. Los biógrafos relatan que usaba la señal de la cruz para bendecir alimentos, objetos, lugares y, sobre todo, para repeler los ataques del maligno. La famosa medalla de San Benito es, en esencia, una extensión de esta señal, portando la cruz y sus letras santas como un escudo portátil. En la vida diaria del monasterio, la señal de la cruz era omnipresente. Se hacía al levantarse, al iniciar cada hora litúrgica del oficio divino, antes del trabajo manual, hora et labora, antes de las comidas, al acostarse. Pero la clave no estaba solo en la frecuencia, sino en la calidad con que se hacía. La regla no detalla la técnica,
pues suponía una formación del corazón. Hacer la señal con fe significaba, en primer lugar, la conciencia. Conciencia de que aquel gesto trazaba sobre el cuerpo la marca del Redentor. Conciencia de que, al decir en el nombre del Padre, la persona se ponía bajo la autoridad del Creador y del Hijo, bajo la protección de la sangre del Cordero, y del Espíritu Santo, bajo la fuerza vivificante del Paráclito. Cada vez que el monje hacía la señal, era un microacto de rendición y un macroacto de exorcismo sobre su propio espacio vital. ¿Por qué se considera este simple gesto una forma tan poderosa de protección? La doctrina es clara. La cruz es el instrumento de la derrota definitiva del mal. Como enseña San Pablo, Cristo despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por lo tanto, invocar la cruz con fe es actualizar en el momento presente esa victoria sobre las fuerzas del mal que intentan asaltar el alma. No es un poder mágico en el gesto en sí, sino en el sacrificio que representa y en la fe de quien lo traza. En la tradición espiritual se ve como un sello. Así como un sello real en una carta la autentica y la protege, la señal de la cruz, hecha con devoción, sella a la persona, el lugar o la acción para Dios, convirtiéndola, por así decirlo, en territorio sagrado y menos vulnerable a la invasión del enemigo. San Benito enseñaba, a través del ejemplo, que esta señal era particularmente eficaz contra tentaciones y perturbaciones de la mente, aquel primer campo de batalla de la vigilancia. Cuando un pensamiento impuro, de duda, de desesperación o de miedo se insinuaba, la señal de la cruz era la respuesta física inmediata. Era la traducción corporal del rechazo interior. «Este pensamiento no es mío», declaraba el alma a través del gesto. «Pertenezco a Cristo. Aléjate, Satanás». Los relatos de su vida están repletos de ejemplos. Habría curado a un monje aplastado por una piedra con la señal de la cruz. Habría hecho que una copa de veneno se estrellara al hacer la señal sobre ella. Habría alejado innumerables tentaciones y apariciones malignas con este simple acto. El mensaje es unívoco. La fe, expresada a través del signo sacramental de nuestra salvación, es un escudo impenetrable. Por lo tanto, la práctica benedictina nos invita a rescatar la dignidad de la señal de la cruz. No es un gesto que deba esconderse o apresurarse. Debe hacerse con la mano firme, pausadamente, con los labios pronunciando las palabras con claridad y el corazón afirmándose en ellas. Es la continuación lógica de la vigilancia. Usted vigila, identifica una amenaza o simplemente consagra un momento común y actúa, sellándose con la señal de la victoria. Sin la vigilancia, la señal puede volverse vacía. Sin la señal, la vigilancia puede carecer de una expresión concreta de fe. Unidos, forman la primera línea de defensa activa del cristiano. Y esta defensa activa encuentra su ritmo y su estructura en el corazón palpitante de la vida benedictina. La oración litúrgica constante. El Opus Dei, la obra de Dios. Aquí reside otro punto donde la mayoría se equivoca. Muchos asocian la protección espiritual solo a oraciones privadas, espontáneas o de emergencia. Ignoran el poder estabilizador, fortalecedor y protector de una oración comunitaria, ritual, que se repite diariamente, marcando el tiempo no por las horas del reloj, sino por los misterios de la salvación. Para San Benito, la oración litúrgica, los 7 momentos del oficio divino, no era una obligación cansativa. Era el sistema de irrigación del alma, el entrenamiento constante que mantenía al vigilante alerta y fortalecía al soldado para la batalla. Los escritos de la regla son explícitos. Nada se anteponga a la obra de Dios. Esta es una de las sentencias más fuertes de Benito. ¿Por qué? Porque la oración litúrgica es objetiva. No depende de nuestro humor, de nuestra sensibilidad espiritual del día, de nuestra motivación. Nos arrastra fuera de nosotros mismos, de nuestras subjetividades volubles y vulnerables, y nos coloca en el gran coro de la Iglesia, rezando con las palabras que el mismo Espíritu Santo inspiró, los Salmos. En la tradición espiritual,
la recitación comunitaria y regular de los salmos crea una especie de cerca de fuego en torno a la comunidad y a cada alma. Es un muro de sonido sagrado que aleja a los espíritus de las tinieblas que detestan la alabanza a Dios. ¿Cómo se vivía esto en el día a día? Los monjes se reunían en el coro de la iglesia 7 veces al día y una en la noche, maitines o vigilias, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas. Cada oficio se componía principalmente de salmos, himnos, lecturas bíblicas y oraciones. Esta rutina ininterrumpida tenía un efecto psicológico y espiritual profundo. Primero, rompía la autonomía del ego. El monje no rezaba cuando sentía ganas, sino cuando la comunidad del cuerpo de Cristo llamaba. Esto, por sí solo, era un acto de obediencia y humildad, virtudes que cierran las puertas al orgullo, la raíz de todas las brechas espirituales. Segundo, estructuraba la mente. Entre un oficio y otro, el monje iba al trabajo manual o a la lectura sagrada. Su mente, recientemente alimentada por la palabra, permanecía impregnada por ella, facilitando la vigilancia del corazón. Los salmos, memorizados por la repetición diaria, se convertían en el vocabulario natural de sus pensamientos y el arma instantánea contra las tentaciones. ¿Por qué esta oración constante es una forma de protección? Por varias razones doctrinales. Primero, porque cumple el mandato apostólico de orar sin cesar. Santifica el tiempo, consagrando cada parte del día a Dios, no dejando espacio vacío, desprotegido. Segundo, porque la oración de los salmos en particular es completa. Contiene alabanza, acción de gracias, arrepentimiento, súplica e imprecación contra los enemigos de Dios, y por extensión, contra los enemigos del alma. Al rezar los salmos, el monje ponía en la boca de Cristo, pues Cristo es el gran orante de los salmos, y en la suya propia, palabras poderosas para todas las situaciones espirituales. Tercero, porque la oración comunitaria genera una sinergia espiritual. La fuerza de uno sostiene la debilidad del otro. La tradición ve en la oración coral unísona una imagen de la Jerusalén celestial, y donde el cielo se hace presente, el infierno retrocede. San Benito veía el monasterio como una fortaleza en guerra espiritual. El Opus Dei era el entrenamiento de rutina, los ejercicios diarios que mantenían a los soldados en forma, y también los toques de clarín que los reunían para recibir órdenes y fortalecer la cohesión. Descuidar la oración litúrgica, para él era como dejar que los soldados durmieran en su puesto, o que entrenaran de cualquier manera. El alma se volvía blanda, desestructurada y fácilmente sorprendida. Para el cristiano que no vive en monasterio, la lección es adaptar el principio. Tener horarios fijos de oración, aunque sean breves, al despertar, al mediodía, por la tarde, al acostarse. Usar la liturgia de las horas simplificada, o al menos santificar las horas del día con jaculatorias y con la recitación consciente de algún salmo. El principio es la constancia y la objetividad de la oración, que nos protege de la inestabilidad de nuestros sentimientos y de los embates del maligno, que busca siempre el momento de distracción y descuido para atacar. Dentro de este flujo constante de oración, un salmo se destaca con fuerza singular en la tradición benedictina como escudo y fortaleza. El Salmo 91, el que habita al amparo del Altísimo. No es casualidad que este salmo sea conocido como el Salmo de la Protección o el Cántico del Escudo. La mayoría de las personas lo conoce, tal vez lo recite en momentos de miedo, pero ignora la profundidad de su teología de la seguridad y la recomendación explícita de la tradición, atribuida a San Benito, de usarlo no como amuleto, sino como profesión de fe en la alianza protectora de Dios. Recitarlo sin esta fe, o como una fórmula para obligar a Dios a actuar, es vaciarlo de su poder y desvirtuar su sentido. Según las enseñanzas que recorren los comentarios patrísticos y la práctica monástica, el Salmo 91 es más que una colección de promesas reconfortantes. Es un mapa de la condición espiritual necesaria para disfrutar de la protección divina.
Su primer versículo establece la premisa fundamental: el que habita al amparo del Altísimo y mora a la sombra del Todopoderoso. El verbo habitar es clave. No dice el que visita ocasionalmente o el que corre hacia el amparo. Dice habita, permanece, hace de la presencia de Dios su morada estable. Esto remite directamente a la vigilancia del corazón y a la oración constante. Es el estado del alma que vive en consciente comunión con Dios. La protección no es automática para cualquiera. Es la consecuencia natural de esta habitación fiel. En la regla de San Benito, el Salmo 91 ocupa un lugar destacado en la oración de completas, el oficio rezado antes del reposo nocturno. Esta no es una elección casual. La noche, en la tradición espiritual, simboliza las tinieblas, lo desconocido, los peligros, las tentaciones y también el ataque del enemigo, que busca perturbar el sueño y sembrar angustia. Rezar el Salmo 91 en completas es, por tanto, ponerse conscientemente bajo la guardia de Dios antes de entrar en este período de vulnerabilidad. Es un acto de entrega confiada. Los biógrafos relatan que San Benito tenía una confianza absoluta en las imágenes de este salmo: el escudo, la coraza, el libramiento del lazo del cazador, del azote devastador. Las veía no como metáforas poéticas, sino como realidades espirituales concretas para quien vive en Dios. ¿Cómo se integraba esta práctica en la vida? Además de la recitación litúrgica en completas, los monjes eran animados a tener el Salmo 91 en el corazón, literalmente memorizado, y a recitarlo mentalmente en momentos de temor, al iniciar un viaje, al enfrentar una prueba o una tentación específica. La repetición no era vana repetición, era la reafirmación de la verdad contra la mentira del miedo. Cada imagen del Salmo era meditada. Bajo sus alas encontrarás refugio, la confianza filial. Su verdad es escudo y armadura, la protección de la doctrina cierta contra el error. No temerás el terror nocturno, la liberación de los pavor y pesadillas. Esta meditación transformaba el Salmo de una oración recitada en una armadura vestida. ¿Por qué se considera este Salmo una defensa espiritual tan eficaz? La doctrina subyacente es la de la fidelidad de Dios a su palabra. Al rezar el Salmo 91, estamos en esencia recordando a Dios sus propias promesas, no porque Él las olvide, sino porque nosotros necesitamos recordarlas para fortalecer nuestra fe. Y, según la tradición, hay un poder intrínseco en la palabra de Dios proclamada con fe. Actúa como una luz en el reino espiritual, dispersando las tinieblas. Los padres de la Iglesia veían en versículos como «Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará», no una promesa de inmunidad física absoluta, sino la garantía de que el alma del justo, aunque su cuerpo sufra, permanecerá intacta, no será alcanzada en su esencia, en su salvación por el mal. La protección es, en última instancia, espiritual y eterna. San Benito, por tanto, nos enseña a usar el Salmo 91 con inteligencia espiritual, no como talismán, sino como un tratado de teología de la confianza. Su recitación diaria en completas es un ejercicio de entrega de la noche y de todos sus peligros a Dios. Su recitación en momentos de crisis es un grito de fe contra el acoso del enemigo. Pero, una vez más, su poder pleno solo se manifiesta en aquel que habita al amparo del Altísimo, es decir, que busca vivir en ese estado de gracia, vigilancia y oración constante. Es el arma del habitante, no del visitante ocasional de la fe. Todas estas prácticas, vigilancia, señal de la cruz, oración litúrgica, salmo de protección, convergen y son sustentadas por una virtud que es el cimiento de toda la estructura espiritual benedictina y, paradójicamente, la más mal comprendida por el mundo moderno: la obediencia como defensa espiritual. La mayoría ve la obediencia con desdén, como sumisión ciega, pérdida de libertad o debilidad de carácter. Ignoran por completo que en la tradición espiritual de San Benito, la obediencia es la virtud más poderosa para demoler el orgullo, la puerta principal por la que el mal entra en el alma. La obediencia, lejos de esclavizar, libera al hombre de su peor tirano, su propia voluntad desordenada y autosuficiente.
Según las enseñanzas de la regla, la obediencia debe ser prestada de buena gana, pues Dios ama al que da con alegría. Y debe ser inmediata, como si la orden viniera directamente de Dios, pues en la figura del abad, el monje ve a Cristo representado. Esta visión es crucial. La obediencia benedictina no es a un hombre por sus cualidades personales, sino a Cristo a través de un canal establecido por la vida comunitaria y la regla. Es un acto de fe. ¿Y por qué protege? Porque el orgullo y la autosuficiencia son el terreno fértil para todas las tentaciones. Fue mediante el seréis como dioses que el pecado entró en el mundo. La obediencia, por el contrario, es un no humilde a la propia omnipotencia ilusoria y un sí a la voluntad de Dios, manifestada en un superior, en una regla de vida, en los mandamientos. En la vida diaria del monasterio, la obediencia se manifestaba en las cosas más simples y concretas. Suena una campana para el oficio divino. El monje interrumpe inmediatamente lo que está haciendo, aunque sea en medio de una frase de lectura o de un trabajo delicado, y va al coro. El abade designa una tarea considerada humillante o ardua. El monje la acepta sin queja. La regla prescribe silencio en ciertos horarios. El monje guarda la lengua. Cada uno de estos actos era un pequeño morir a sí mismo, un corte en la voluntad propia. Y cada corte era un refuerzo en las murallas del alma. El enemigo espiritual, que intenta seducir con promesas de autonomía y grandeza personal, no encuentra eco en un alma entrenada en la obediencia. Ya ha renunciado al deseo de ser el centro. Los escritos de San Benito son durísimos con la desobediencia y la murmuración. Las considera venenos que destruyen la comunidad y el alma individual, pues murmurar es aceptar exteriormente la orden, pero rebelarse interiormente, envenenándose a sí mismo y a los otros con el resentimiento. Esto crea una brecha espiritual enorme, una división interna que debilita a la persona para cualquier batalla. La obediencia benedictina, por el contrario, busca la unidad interior. El acto exterior corresponde a la sumisión interior del corazón. Es una obediencia integral. ¿Por qué esta virtud es una defensa espiritual tan formidable? Primero, porque imita la obediencia de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que por su acto de sumisión venció al pecado y a la muerte. Segundo, porque destruye la raíz de todos los vicios, que es el amor propio desordenado. Tercero, porque simplifica dramáticamente la vida espiritual. El alma obediente no necesita estar constantemente discerniendo entre sus propias invenciones y la voluntad de Dios. Sigue un camino claro, la regla y las órdenes del superior, confiando en que por este camino humilde Dios la guiará y protegerá. Es como un soldado en formación. Su seguridad está en obedecer al comandante y mantener la línea, no en salir por iniciativa propia en medio del campo de batalla, donde se convierte en un blanco fácil. San Benito, por tanto, coloca la obediencia no como una virtud secundaria, sino como la piedra angular de la seguridad del alma. Es el antídoto definitivo para aquel hago lo que quiero, que abre las puertas a todo tipo de engaño espiritual. En la práctica, para el cristiano que no tiene un abad, esto se traduce en obediencia a los legítimos pastores de la Iglesia en materia de fe y moral, a la propia conciencia bien formada, a los compromisos asumidos en su estado de vida y a una regla de vida personal, horarios, prácticas de piedad, a la que se somete con fidelidad, viendo en ella la voluntad de Dios para su crecimiento. Es la rendición de la fortaleza del propio ego para refugiarse en la fortaleza inexpugnable de la voluntad divina. Hermanos y hermanas, el camino de protección espiritual trazado por San Benito no es un conjunto de trucos fragmentados. Es un sistema integrado y coherente, una ecología espiritual donde cada parte sustenta a la otra. Comienza en lo interior más profundo, con la vigilancia del corazón, que guarda la puerta de los pensamientos. Se expresa corporal y sacramentalmente en la señal de la cruz hecha con fe, que sella y declara nuestra pertenencia a Cristo. Se estructura en el tiempo mediante la oración litúrgica constante, que nos arraiga en la palabra y en la comunidad de la Iglesia,
Clama con confianza específica a través del Salmo 91, proclamando las promesas del amparo del Altísimo. Y todo esto está cimentado y hecho posible por la humilde y fortalecedora obediencia, que destrona a nuestro yo y nos coloca bajo el mando seguro de Dios. La mayoría se equivoca al buscar atajos, al querer el poder de la señal sin la pureza del corazón, la fuerza del salmo sin la habitación constante, la seguridad de la obediencia sin la renuncia al orgullo. San Benito nos muestra que la protección auténtica es fruto de una vida integrada, disciplinada y profundamente fe. No es un escudo mágico contra todas las dificultades de la vida, sino una fortaleza interior inquebrantable que guarda lo esencial, nuestra alma, nuestra unión con Dios. Es un trabajo diario, un arte espiritual, un hábito de santidad que, practicado con constancia, hace al alma no solo protegida, sino impenetrable al mal, porque se ha convertido, ella misma, en una morada de Dios. Esta es la herencia que San Benito nos dejó. Esta es la práctica que él hacía todos los días. Y este es el camino serio y devoto que se abre para todo aquel que con corazón sincero decide habitar al amparo del Altísimo.